Mamá y papá, por favor, preste atención a esta entrevista. Si usted nota que su hijo no se organiza bien para las actividades diarias, pareciera como que no le escucha y no sigue las instrucciones que se le dan y se frustra con muchísima facilidad, además de eso no tiene un buen manejo del tiempo, puede ser que tenga dificultad en el manejo de las funciones ejecutivas. Ya se lo decíamos Randall y yo al puro inicio del programa, que son precisamente las que trabajan como el centro de control del cerebro y que permite a la persona plantearse objetivos, planear y también realizar trabajos. Para hablarnos de este tema nos acompaña hoy la educadora Gabriela Salazar, quien nos trae también algunos ejercicios que usted puede hacer en casa con sus hijos para poder trabajar las funciones ejecutivas en ellos. Gabriela, buenos días. Buenos días, Thais. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en la casa. Ahora sí. Gracias a ustedes. ¿Cuántas y cuáles funciones ejecutivas existen? Bueno, son un montón, ¿verdad? Se habla primero de las 3 áreas de función ejecutiva y de esas 3 áreas se desprenden todas las funciones. Las 3 áreas de función ejecutiva son el control inhibitorio de impulsos, la memoria de trabajo y el pensamiento flexible. Me saqué un 100 en el examen. Sí estudió, Thais. No, es que de hecho muy buena memoria de trabajo, ¿verdad? Bueno, que lo diga Randall y Omar, que son mis compañeros, no, mentira. Tenemos una pantalla, de hecho, donde vienen estas 3 áreas que se trabajan con las funciones ejecutivas para que nos queden más claro y podamos ir una a una. Por ejemplo, hablando de la memoria de trabajo, ¿verdad? De pensamiento flexible y de control inhibitorio. Exactamente. Bueno, la memoria de trabajo es lo que nos va a permitir, como lo dice la palabra, desarrollar los trabajos. Es, por ejemplo, lo que le permite a un niño seguir los pasos para lavarse los dientes, cuáles son las rutinas, digamos, de acostarse, de ponerse la pijama, de alistar el desayuno, de seguir una receta, ¿verdad? Eso hablando en términos de las cosas que hacemos en la casa. A nivel de escuela es lo que le va a permitir al niño concentrarse en un examen y poderlo terminar, recordar los pasos para resolver un problema de matemática, cuáles son los pasos para hacer un ensayo, o sea, todo tiene que ver con la memoria de trabajo. Luego tenemos el pensamiento flexible. Es súper importante porque es lo que nos permite replantearnos los objetivos. O sea, el tener el pensamiento flexible implica que si yo veo que algo no me está saliendo de una forma, puedo buscar otros caminos para alcanzar ese mismo objetivo. Aunque no siempre es así porque tal vez llegan a la frustración, lloran, gritan y dejan botado Ese es el problema. Cuando no tenemos un buen pensamiento flexible, los niños pueden entrar mucho en frustración y dependiendo del abordaje que le demos los papás, va a construir un pensamiento flexible o va a seguir frustrándose. Luego tenemos el control inhibitorio, que es lo que nos permite bloquear elementos externos y podernos concentrar. Y también autorregularnos. Precisamente cuando hay frustración, cuando hay algo que no nos está gustando, entonces yo puedo autocontrolarme y poder bloquear los elementos externos y concentrarme aunque no me guste. Es muy fácil poner atención cuando lo que estamos haciendo nos gusta. Claro, y nos interesa. Y nos interesa, ¿verdad? Entonces, a partir de estas 3 áreas de función ejecutiva es que se desprenden todas las otras. Son como 12. Vamos a ver si me acuerdo de todas. Pero tenemos la planificación, la atención sostenida, la organización, el inicio de las tareas, la finalización de las tareas, que eso se refiere un poco a lo que decías vos, de que dejan el trabajo botado, ¿verdad? Hay chicos o personas adultas que tienen la capacidad de iniciar la tarea pero no la terminan. Claro. Y empiezan a hacer muchas a la vez. Hay una que es muy interesante que es la alternancia, que es el poder cambiar de una actividad a otra y poder retomar la que dejé anteriormente. En el mismo momento. Por ejemplo, cuando estoy cocinando. No es que yo sea muy artista cocinando, pero uno en la cocina, digamos, estás haciendo varias cosas a la vez. No estás en una sola, no te quedas viendo la rosa que se termina de hacer para empezar a hacer los frijoles o para ponerle a hacer el picadillo, ¿verdad? Entonces vas haciendo una cosa y otra, ¿verdad? Entonces ahí interviene la alternancia y la memoria de trabajo. No lo dejo quemando, ¿verdad? El arroz. Bueno, no crea, ¿verdad? Hay algunos adultos que la memoria de trabajo falla. Bueno, exactamente. De hecho, hay ejercicios también para adultos para fortalecer este tipo de memoria. También tenemos el pensamiento flexible, la autorregulación. Gaby, antes de seguir, yo pensaba, estas 3 áreas, la memoria de trabajo, el control inhibitorio, el pensamiento flexible, ¿a qué edad es que se comienza a desarrollar? Porque tal vez en casa tenemos bebés o niños 2, 3 años, o ya más grandes, 12 años, adolescentes.
que no sé si entre más grande es más fácil o entre más pequeño. O sea, se empieza a desarrollar, según los estudios, ¿verdad? Desde aproximadamente los 4 años o incluso antes. Hay un experimento muy famoso de Piaget que pone a los bebés, a chiquitos muy pequeñitos, y les esconde una cosa debajo de otra, y entonces el chiquito dice, ahí está, debajo de eso, ¿verdad? Eso es, ahí es donde se inicia el desarrollo de las funciones ejecutivas. Sin embargo, no hay estudios, tal vez podríamos hacerlos, uno ve a los bebés desde recién nacidos que empiezan a experimentar un montón de cosas, y entonces, por ejemplo, lloran y llega la mamá. ¿Qué va a seguir haciendo? Va a seguir llorando para que venga mamá. Ahí usted ve que hay una planificación, ¿verdad? Es como, no es solo tanto el instinto sino que uno ve que los niños van desarrollando eso. Conforme ya van creciendo. Conforme van creciendo y van relacionándose con el entorno, van desarrollando todas estas funciones ejecutivas que les permiten construir todo su pensamiento. Ahora, el pensamiento flexible, entre esas 3 que usted mencionó, que es la memoria de trabajo, pensamiento flexible o control inhibitorio, ¿cuál es la más difícil a veces de trabajar? Es que depende. Yo creo en lo personal, ¿verdad? Por mi trabajo y por lo que yo he visto, a veces lo que más nos cuesta como papás es desarrollar el pensamiento flexible en los chiquitos. Porque a veces queremos que hagan lo que uno dice, ¿verdad? Es como, es complicado, porque entonces un chiquito que no es obediente es porque tiene un buen pensamiento flexible, no necesariamente, ¿verdad? Pero a veces uno como papá pretende que todo esté muy estructurado y que todo sea de una forma, y eso es lo que le transmitís a los niños. Entonces, donde, por ejemplo, se acabaron las galletas, es un desplome, y no busca soluciones, sino busca cómo encontrar una forma alternativa de, ok, ahí hay manzanas, no hay galletas, yo quería comerme una galleta, qué bajón, ¿verdad? Como dicen ellos, pero hay manzanas. De igual me puedo comer una manzana y se me quita el hambre. Pero, y los papás muchas veces tendemos como a socorrer al chiquito, entonces se le acabaron las galletas, se puso a llorar y entonces yo llego a resolverle. No dejo que él se enfrente a esa frustración y él ver cómo hace, bueno, ¿y qué hago? No hay galletas, ¿cómo resuelvo? En casa, ¿qué podemos hacer los papás en casa? Porque sabemos que en la escuela, en el kinder, ¿verdad? Las profesoras y demás tienen conocimiento de esto, pero nosotros en la casa, que tal vez el niño hace un berrinche y uno tal vez lo va a regañar y no va a comprender, no va a saber cómo actuar en el momento, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer realmente para incentivar estas funciones ejecutivas? O sea, yo creo que lo más importante es establecer espacios para trabajarlas y hacerlo de una manera consciente. Si bien es cierto que las funciones ejecutivas se van a desarrollar en los niños de forma natural, muchas veces uno ve indicadores y dice, a este le está costando esto o le está costando aquello. Entonces es importante establecer, no es lo mismo esperar a que el chiquito esté frustrado para pedirle que resuelva, haberle facilitado esos espacios con anterioridad. Eso es como cuando uno hace un plan de emergencia, ¿verdad? En medio temblor es muy difícil yo definir, ay, ¿por dónde salgo? ¿Cuál es la ruta segura? No, todo eso lo hago previo a que tiemble. Entonces, ¿por qué voy a esperar a estar frustrado para que el chiquito empiece a resolver? Entonces, yo voy a crear situaciones donde podemos conversar, ok, ¿qué pasa? Gaby, por ejemplo? Podés contarle un cuento. Y podés, o aprovechar los programas de televisión que están viendo y decirle, mira, ¿qué te parece? ¿Qué le está pasando? Lo parás. El programa y le dice, ok, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Qué crees que puede hacer ese personaje para resolver lo que está pasando? O al día siguiente o después de que ya le pasó el berrinche porque se le acabaron las galletas, puedes sentarte con él y decirle, ok, mi amor, las galletas se van a seguir acabando en esta casa. Eso es muy probable que suceda. Sí, claro. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que tener un plan B, ¿verdad? Entonces le estás enseñando habilidades de planificación, de organización. Puedes realizar actividades, ok, por ejemplo, vamos a hacer una cena especial. ¿Qué necesitamos comprar o qué queremos hacer? ¿Cuáles son las listas de ingredientes? ¿Cómo tengo que irlas a comprar? Ahí estás desarrollando habilidades de planificación, de organización, ordenar el cuarto. Ok, ¿cuánto tiempo crees que nos va a tomar hacer esta receta? ¿O cuánto tiempo cree usted que va a durar arreglando el cuarto? Entonces, aparte de que estás trabajando organización, estás trabajando el manejo del tiempo. El manejo del tiempo es súper importante. Claro. ¿Verdad? En la escuela es esencial. O sea, a veces hay chiquitos que todo el mundo ya terminó y ellos están apenas sacando el lápiz. Y eso es por mal manejo del tiempo. Entonces, son ese tipo de cosas que tenemos que enseñarles en la casa.
Por ejemplo, cuando usted decía hacer el plan antes, ¿verdad? Es provocar que suceda. Exactamente. Yo me pongo en los zapatos de las mamás que tal vez tienen bebés o niños más pequeñitos, ¿verdad? En mi caso es así. Y yo siempre veo que Josué tiene sus superhéroes y le encanta jugar con ellos, pero le encanta colocarlos de pie. Sin que se le caigan. Pero siempre hay un par que tiene como las patillas, exactamente, más chuecas, y entonces le da cólera y bota los demás. Exactamente. Claro, yo a veces pienso, a veces lo estoy viendo y digo, se le va a caer ese, y pum, se le cae. Y entonces lo intenta otra vez y se le vuelve a caer. Y entonces es necesario que uno como mamá deje que ellos resuelvan o en ese momento intervenir y decir, intentarlo, porque es lo que a veces he hecho. Inténtelo una, inténtelo dos, inténtelo tres veces, va a ver que después le va a salir. No, sí es importante hacer, es complicado, porque sí hay que intervenir, pero dejándolos a ellos resolver, ¿verdad? Es como hablaba una investigadora, Stephanie Carson, me parece, ella hablaba y decía que había que utilizar el estilo de crianza de Ricitos de Oro. No sé si se acuerdan del cuento, ¿verdad? De que Ricitos de Oro llegaba a la casa de los ositos y el de la cama del papá era muy dura, la cama de la mamá era muy suave y la del chiquitico era el justo medio. Igual con la leche, este estaba muy caliente, este estaba muy fría. Entonces tenemos que buscar ese medio, ¿verdad? No intervenir demasiado, ni tampoco dejarlo que se frustre y que reviente los superhéroes y que caiga así en un ataque porque no pudo, ¿verdad? Entonces, muchas veces ese justo medio es lo que a nosotros como papás nos cuesta, es en qué momento, ok, mi amor, seguirlo intentando, eso es excelente. Y si no pudo, decirle, ok, ¿qué puedes hacer? Definitivamente no se va a poder quedar de pie. Algo le pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué puedes hacer? Y pedirle a Josué que defina él qué otras posibilidades hay. Que lo siente. O que lo siente, otro, que lo recueste, o que siente a otros, o los de este lado se sientan, pero que él defina cuáles van a ser esas posibilidades. Ahí va a estar el pensamiento flexible. Exacto. Ahora, hablemos de los que son más grandes, adolescentes, por ejemplo. Ok, en los adolescentes es súper importante. Ya de por sí, cuando uno es adolescente, ¿verdad? Aquel desorden en todo, ¿verdad? Las hormonas y todo. Es mucho más difícil trabajar esas habilidades de organización, de planificación. Porque además, a veces siento que la persona cuando está en la adolescencia, todos fuimos adolescentes, no quieren esa responsabilidad, que pereza ganar el cuarto, que pereza hacer esto, ¿verdad? Y entonces se junta todo esto, además de lo que estamos hablando, con la parte de... rebeldía y de todo. Correcto. O sea, es más fácil si yo he trabajado eso anteriormente, ¿verdad? Si ya se ha creado un hábito, entonces va a ser mucho más fácil para el adolescente poderlo manejar. Ahora, no es que como ya no se lo trabajé, ya el chiquillo va a hacer aquel desorden y que ya no hay nada que hacer. No, no es cierto. ¿Verdad? Entonces sí es importante como establecer esos periodos, y cuando ellos se dan cuenta de que si la cosa está organizada, todo para ellos es más fácil, van a ver la necesidad de hacerlo. Ahora, otra cosa importante con los adolescentes, la presión social juega un papel muy importante, ¿verdad? Entonces es mucho más difícil resolver los problemas que se me presentan cuando hay una presión de los amigos o de la misma sociedad de por medio. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito fortalecer esas habilidades, no en el momento. O sea, es porque es que usted me dice, ay no, es que fue a la fiesta y vieras que tomó licor y después manejó, cuando sabe que no debe hacerlo, porque hay una presión externa. Entonces, yo tengo que establecer situaciones y tener el plan B, como te decía. Entonces, ok, ¿qué pasa si en la fiesta hay licor? ¿Qué va a pasar si en la fiesta pasa una emergencia o sucede algo que es peligroso o que es inadecuado? ¿Qué va a pasar? De todas esas cosas hay que conversar de previo para tener un plan B. Vea lo que dice Zafiro, que no me quiero ir antes, nos queda poco tiempo, pero sí quiero leerle esta consulta. ¿Cómo se puede hacer con un chico que tiene 13 años, que no retiene la materia, confunde cosas en el colegio y sobre todo en los exámenes él tiene un diagnóstico psicopedagógico de disperso pasivo? ¿Qué técnicas puedo usar con él? Ok, es muy importante aclarar que las personas que tienen algún diagnóstico de un déficit atencional o una condición del espectro autista van a tener dificultad en las funciones ejecutivas. No hay quite, ¿verdad? Es como que viene de la mano. Entonces es importante, no necesariamente, si yo no tengo esto, sí puedo tener un problema en el procesamiento ejecutivo sin necesidad de tener déficit atencional.
¿verdad? O sea, se puede dar de las dos maneras. Entonces, si él tiene ya un diagnóstico, ¿verdad? Primero en la escuela tienen que hacerle las adecuaciones curriculares, que son muy importantes. Y paralelo a la aplicación de las adecuaciones, necesita un plan de intervención en esas áreas que se le están dificultando. Porque de nada me sirve que me hagan las adecuaciones si no voy a trabajar en eso que tengo, digamos, débil, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí es importante. Por ejemplo, si es muy desorganizado, las listas de cotejo son súper importantes. Ok, ¿qué necesito tener en el bulto? ¿Qué necesito llevarme hoy? ¿Qué necesito ir organizando, dividiendo los trabajos en pequeños pasos para que no se me acumule? Claro. ¿Verdad? Ya 13 años está que como en séptimo, me imagino. Sí, está en séptimo. Está en colegio. Entonces ya los trabajos son un poquitito más largos y la fecha de entrega es un poquitito, o sea, en 2 semanas, ¿verdad? Entonces el día antes está viendo a ver cómo resuelve y cómo empieza a hacer el trabajo. Claro. Entonces enseñarle a él a dividir esos trabajos en partes más pequeñas para que vaya alcanzando los objetivos. Gaby, muchísimas gracias por este tiempo. Y bueno, si usted desea contactar a Gabriela Salazar, les recuerdo que ella es educadora, además es profesora de educación especial. Usted puede hacerlo al WhatsApp 83 46 47 37, pero también puede encontrarla en Facebook como Gifted CR o en su página de Instagram Gifted Costa Rica. Ahí usted va a encontrar también varios ejercicios que le van a ayudar en su casa y por supuesto que Gabriela le puede ayudar y colaborar con ese tema. Gracias. Muchas Buen gracias, día.